Ya. Ujú. Muy buenos días para todos. Vamos entonces a dar el inicio a la clase. Bueno, buenos días a todos los integrantes de este querido componente. Bienvenidos una vez más para nuestro encuentro semanal. Saludos muy especial a la profe Sandra, al profe Daniel, los practicantes que se encuentran, en este caso Edison y Alejandro. Un saludo muy especial para ustedes estudiantes. Felicitaciones por su comportamiento, por su entrega y por todos esos aportes que hacen para que este componente sea cada día mejor. Bienvenidos nuevamente. Le doy la palabra a mi compañero Daniel. Buenos días para todos. Muchachos, el día de hoy entonces vamos a entrar de una vez en materia y nos vamos a trabajar entonces la actividad número 3 planteada en la guía. Bueno, entonces rápidamente. Hoy voy a tomar como apunte de todas las participaciones, al final les digo por qué y para qué. Y la actividad número 3 está centrada en un cuento llamado Las circunstancias adecuadas. Pues ya sabemos que estamos como con el síndrome de las cámaras apagadas, pero espero que no sea el síndrome entonces de los micrófonos inactivos. Entonces, en ese sentido, sí espero que mínimamente entonces conecten su micrófono para participar. Entonces, vamos a... Aquí. Listo. ¿Quién quiere entonces comenzar? De décimo, de 11, no hay problema. Para trabajar esta actividad es necesario que ya hayan leído mínimamente la historia. Entonces, a partir de ahí vamos a trabajar. De los estudiantes, ¿quién quiere participar? Profe, una pregunta. ¿Es la historia del escritor y el periodista? ¿Qué es esa? Bueno, si quieres yo participo. Listo, vamos entonces a... ¿Listo? Entonces mira que aquí les estoy compartiendo una imagen donde dice, vamos a ver qué tan visuales somos. Entonces, ¿en qué consiste? Te voy a mostrar imágenes y tú me vas a ir contando la narración o a qué corresponde la historia. ¿Entiendes? Hola, Sí, hola. señor. Bueno, entonces esa primera imagen. Cuando estaban yendo por las escombreras, pues que encontraron una casa y así. ¿Quién iba? ¿Recuerdas quién era? Primero iba el periodista, después fue con unos amigos para que le creyeran pues y vieran lo que él había visto allá en la casa. Eso, pero si era un periodista o era el hijo de un granjero. ¿Recuerdas El eso? hijo de un granjero, Eso, muy bien. El hijo de un granjero que entonces iba por un bosque. ¿Qué era lo que estaba buscando? Alguien que le colabore. Vacas. ¿Qué había pasado con las vacas? Sí, se sí, habían perdido, vacas. ¿cierto? Listo, vale. Entonces él va por un bosque buscando unas vacas perdidas. ¿Qué ocurre? ¿Qué ve él? Encuentra Una una casa, cabaña. una cabaña Listo. así desolada. Eso es. Se supone que esa cabaña estaba, ¿qué? Habitada o abandonada. Abandonada. Listo. Y esa cabaña se llamaba la casa de Brid, ¿cierto? Y decían pues que estaba como... Pero tenía algo particular. ¿Qué era lo particular que tenía esa cabaña? Que se veía una Sí. luz, pues estaba como embrujada y se veía una luz en la casa y él vio a un señor con la cara triste. Y ¿Qué estaba cuando se haciendo ese acercó, señor? Tenía una ventana rota. Eso. Pues a través de la ventana, ¿cierto? Veía a alguien que estaba, ¿qué?
Estaba sentado en una mesa y estaba como Estaba confundido. leyendo. Eso es. ¿Listo? Pero entonces este chico, valientemente, ¿qué es lo que hace? Se acerca a verlo pues más de cerca y el señor lo ve y se esconde, se desaparece. Pero sí fue porque el señor lo vio, o recuerdan ese detalle. ¿Lo recuerdan? No, Mm, ¿Seguros? sí. ¿Por qué creen que se asusta el fue señor? por el sonido de una lechuza. Eso, el sonido de una lechuza fue quien hizo alterar a la persona que estaba ahí sentada y fue la reacción que tuvo, ¿cierto? Entonces creo que todos como que se asustaron al tiempo. Listo, muy bien. Entonces, esa era como la parte de introducción, la de saberes previos. Ese es el suceso central de la historia. Entonces ya luego, muchas gracias. ¿Quién participó ahí? Jael. A ver, excelente, eso fue. Muchas gracias. Listo. Entonces, línea de tiempo sobre el cuento. Organicemos los sucesos narrados. Entonces yo creo que ustedes se dieron cuenta que esta narración maneja una línea de tiempo bastante particular. ¿Notaron eso? ¿Notaron eso? Es decir, Sí, si usted tuviera que organizar los sucesos, ¿la historia comenzaría realmente por el principio tradicional o la historia comienza en qué momento? ¿Entendieron? Entonces vamos a mirar la cronología. En la noche. Entonces miren cómo está organizado. Con las imágenes. Si vamos a mirar el cuento, comenzaría aquí donde dice una noche de verano. Pues ahí es donde da inicio. Y a continuación nos habla entonces del día antes, el día después, luego nos habla de un manuscrito y luego de una parte que se llama detalles. ¿Es claro eso? Entonces yo lo que les quería mostrar es, si uno fuera a organizar la cronología del cuento desde afuera, entonces este sería el orden. El día antes, ¿antes a qué? A la noche de verano. ¿Qué pasó esa noche de verano? Lo que Javier nos acaba de narrar con las imágenes. Luego tendríamos el día después, ¿cierto? Y podríamos decir que en ese día después están contenidos estos dos elementos, el manuscrito, ¿cierto? Y el detalles. ¿Es claro eso? Bueno. ¿Quién quiere participar en esta? Ya Jael nos contó lo que pasó la noche de verano. ¿Quién aparece? El hijo de un granjero. ¿Dónde estaba? En un bosque. Estaba buscando unas vacas perdidas. ¿Qué ve? Vio una luz en una cabaña que se supone que está abandonada. ¿Y qué suceso inesperado? No, me equivoqué. ¿Qué suceso inesperado ocurre? Entonces, al ver a un hombre dentro de esa cabaña, a la luz de las velas, con unos manuscritos, algo preocupado. Entonces, ¿quién me cuenta el día antes que ocurre? Aquí pongo una imagen. yo. Listo, adelante. ¿Quiénes se encuentran? Como un escritor y un Sí, señor ahí, pues listo. Un amigo. ¿Ya? sí, bueno, Listo. ¿En qué lugar se encuentran? en un transito. En un tranvía. ¿Listo? Sí. Ya era en un tranvía. ¿De qué hablan? De lo que escribió el escritor, pues en el periódico, que creo que era una historia como de fantasmas del terror, algo así. Listo. Pero entonces recuerden que ahí, ¿recuerdan cuál es el nombre de uno y de otro? ¿Cómo se llama el escritor? Olson. Muy bien. ¿Y el lector? Marsh, algo así. Eso, excelente. ¿Quién me habló ahí? Yo. Ah, Cari. ¿Quién? ¿Cómo fue Luis? ¿Quién me habló? Shari Montoya. Listo. Bueno, entonces escuchen pues muy bien. Aquí, cuando yo les pregunto de qué hablan, hay algo que es específico. Recuerdan que entonces Colson, Marsh le dice, está leyendo tu último cuento, ¿no? Eso es admirable, me encanta. Y Colson le dice, ¿usted sí cree que este es un lugar para leer un cuento de fantasmas? Recuerden esa conversación. Sí, ¿Quién termina ahí? Sí, y entonces, que ¿a le qué dice conclusión como, llegan?
pues que ese no era el lugar para leer, que tenía que leerlo como a solas, a la luz de una vela, como a la mitad de la noche o algo así, Eso, él para le que decía, realmente sintiera lo que él estaba sintiendo a la hora de escribir. eso es. Entonces él le dice, si usted va a leer un cuento de fantasma, lo mínimo que usted tiene que hacer es buscar un lugar que sea tenebroso para que usted sienta lo que yo le quiero transmitir. Pero si usted piensa leer un cuento de fantasmas al mediodía en un tranvía con tanta gente, no va a sentir lo que yo le quiero transmitir. Entonces ahí llega como un desafío. ¿Quién me habla del desafío? Es decir, ellos llegan como a un pacto. ¿Qué acuerdan ellos dos? ¿Recuerdan? Que le El va a otro se siente buscar. como desafiado, entonces le dice como que, pues si realmente sí lo va a hacer, como que se vaya a la casa de la que ahorita estábamos hablando, como la que estaba embrujada, y lo leyera ya a la luz de la vela, como pues el otro le había dicho. Eso, muy bien, le dice, yo aquí en mi bolsillo tengo un manuscrito. Yo estoy seguro que si usted se lo lleva y lo lee en un lugar que yo le voy a decir, va a sentir todo el temor que usted quiera. Entonces la otra Profe, persona, dime, el, o sea, el pacto en general o el reto era encontrarse ellos en la cabaña y leer pues del modo correcto. el desafío, lo que pasa es que, digámoslo así, Marsh no sabía cómo se iban a encontrar, ¿cierto? Porque ya vamos para allá. Pero sí, él le dijo, vaya y me espera allá. Y no se vaya a asustar de lo que va a ocurrir, pero allá me va a esperar, ¿cierto? Entonces aquí ya vamos a entender que es como lo que ocurre. Entonces ya tenemos lo que pasa la noche de verano, así quedan, y llegamos entonces a lo que es el día después. ¿Qué ocurre el día después? Miren que ahí hay como unas preguntas El orientadoras. ¿Quiénes granjero, aparecen? el granjero lleva a dos amigos, a tres Sí, amigos, y sí, los lleva a la cabaña para que ellos vean pues que lo que él dijo pues era verdad y ellos se le estuvieron burlando porque no le creían. sí, Pero al sí, llegar no ven al señor, pero al entrar pues a la casa ven un muerto con la cara muy triste, sí, que listo, era el señor perfecto. que él ¿Quién? había visto una vela a medio consumir y Sí, pues las cosas ahí tiradas. los manuscritos, ¿quién me habló? Jael, Listo. Entonces eso es lo que ocurre. Ahora, dentro de lo que está tirado en el piso, entonces resulta que hay uno de esos personajes que él toma una hoja de ese manuscrito, ¿cierto? Había unas cosas ahí escritas. Entonces es muy interesante lo que dice. ¿Quién me colabora? ¿Quién recuerda que era lo que decía ese manuscrito? Era un manuscrito escrito en primera persona. ¿Por quién? ¿Por quién? Por consta. Sí, muy bien, Sofía. ¿Qué decía? Era como la carta que explicaba la razón de la Sí, muerte. bueno. Pero esa, digamos que esa muerte se consumó, se dio, o era pues como a una posible muerte. Era Como como un un pacto. asesinato. era una posible muerte, ya que él daba pues a referencia, o sea, nos empezaba contando como si estuviera dando la razón de su propia muerte, pero al final Eh, explica que esta no será como la razón de mi muerte, sino de la tuya, haciendo referencia a Coston. sí, de hecho le decía pues que se iba a asustar mucho. Incluso recuerdan el por qué Marsh, no, perdón, Colson, ¿recuerdan por qué Colson explica que se va a matar? Porque se lo había prometido al amigo, al dueño de la casa. A Creed, eso. Entonces le dice, nosotros ya habíamos pactado eso, él ya lo hizo, ya me toca a mí, entonces ahora lo voy a hacer, ¿cierto? Eh, ¿Quién destruye el manuscrito y por qué? Uno de los hombres que entra a la casa y lo lee. Pero ¿quién era ese hombre que ahí dice? ¿Era el yerno ¿de El quién? yerno De, ¿De el Breed yerno o de Colson? ¿Ustedes qué creen? de Colston, el yerno de Colston, No, de Breed, del de Brie. antiguo dueño de la casa. Entonces él quema la carta y los demás entonces se enojan porque nunca saben entonces qué era lo que decía. ¿Listo? Ujú. Entonces ahí, digamos que va terminando pues como la historia. Entonces, ¿qué ocurre que es muy interesante? The Times. O sea, el cuento termina es como con una noticia. ¿Quién me colabora? ¿Qué publica The Times?
dice que metieron a Colson como a un manicomio, ¿no? Sí, ¿por qué? Lo da como en noticia, Porque, dice, atención, el día de ayer un reconocido escritor y periodista fue metido en manicomio por... porque se estaba pelando la piel con un cuchillo, creo. Pero cuando... Dice Sí, que O sea, procedía... No, siga. que como él se iba a matar, él estaba probando, o sea, tenía la idea de hacerlo pues en el cuello y matarle, pero sí, días previos a eso se estaba cortando la piel para probar el cuchillo. claro que sí. Y recuerden que el primer golpe que se dio fue en el cuello. Entonces, claro, como eso lo estaba haciendo, parece que en público, entonces se dieron cuenta y tenían un manicomio. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, digámoslo así, tenemos entonces la historia. ¿Listo? O sea, ahí yo lo que puedo ver es que los compañeros que participaron la entendieron bien, la tienen clara. ¿Sí o no? ¿O quedó dudas con ella? No, ¿Quedó dudas con ella? Listo, entonces. Vamos a ir mirando cositas. Quien haya prestado atención a esto, o incluso los que participaron, creo que resolvieron la primera parte de la actividad, porque la primera parte de la actividad preguntaba por personajes, por sucesos, ¿cierto? Por la cronología. Entonces, mire que aquí, o sea, de una manera más fluida, entendimos y explicamos la historia, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a llegar a este punto. Este punto se llama relación con el cuento clásico policial. Entonces, ¿qué dice? Vamos a leer solamente la definición. El cuento policíaco clásico se caracteriza por presentar un enigma. El que investiga el enigma es el detective, puede ser profesional o aficionado. Él es el que reúne los indicios o pistas que les permite resolver el caso. Entonces yo hago una pregunta. En este cuento aparece un detective, aparece como personaje. ¿Quién me puede decir sí o no? no, No, No. listo. Pero aparece un enigma. sí. Sí, ¿Cuál Sí, sería el claro. enigma? Sofía, defíneme el enigma. ¿Para ti cuál sería el enigma? El misterio de la muerte de Marge. Listo, muy bien. ¿Quién de pronto tiene otro enigma que pueda decir? No, a mí me parece que el enigma es otro. ¿Quién de pronto lo puede proponer, que lo haya pensado? la muerte de Breden. La muerte de Brett, listo, también es muy interesante. Sí, eso también se puede hacer. Entonces hay que mirar el cuento, qué respuesta, ¿cierto? O qué respuesta nos da. Entonces eso está muy bien. Entonces, ¿qué pasa? En estructura, yo aquí les estoy hablando que generalmente, eso es lo que me interesa mucho que veamos. Dice, el tiempo para aclarar el misterio procede en dos sentidos. Mientras avanza la investigación, futuro, se revela el enigma pasado. ¿Entienden eso? Entonces, a veces en este tipo de narraciones se presenta un enigma y a medida que va avanzando la narración se va como resolviendo, ¿cierto? Es una forma. Pero también se habla de que muchas veces el autor organiza el cuento de una manera tal, ¿cierto? Digámoslo así, que cuando él va a presentar la solución, él ya lo tiene todo previamente pensado. Entonces, para que quede como más claro, ese tipo de cuentos no siempre son lineales. Incluso hay cuentos policíacos que comienzan por el final, es decir, ya nos están diciendo qué fue lo que ocurrió. A veces comienza por el final, por la explicación, y luego lo que hace es presentarnos los hechos de cómo se llegó a ese final. Un O en el recuento caso, con pistas. eso es. A veces nos puede dar la explicación y uno dice, ah, ya nos presentó el asesino, pero entonces luego lo que hace es irnos contando por qué ese personaje llegó a ser el asesino. Es una forma. Otra, ¿cuál es? Comienza por el intermedio de la historia, como en este cuento, y luego lo que hace es contarnos el antes y el después de cómo se llegó a ese intermedio, a ese suceso central. Y así sucesivamente. Entonces, en ese tipo de relatos, el narrador es muy creativo con el manejo de los tiempos. ¿Listo? Entonces aquí yo les planteaba una preguntita a partir de eso. Dice, habilidades que exige. Entonces, ¿qué es lo importante y qué es lo interesante de leer este tipo de relatos? Dice, el relato policíaco es aquel que por medio de la deducción lógica identifica al autor de un delito y revela sus móviles. Muchachos, esto implica es que cuando usted está leyendo esté pendiente de ese tipo de pistas o incluso sacar conclusiones. Igualmente se hace con las matemáticas, igualmente usted lo hace con la comprensión de lectura, se hace lo mismo, deducción, inferencia.
Entonces uno a veces dice, ay, sí, este tipo de cuentos solamente es para divertirme. No, lo interesante es que aparte de que lo divierte, le exige a usted unas habilidades, ¿cierto? Que le llevan a usted a estar sacando conclusiones, a estar pensando, a estar analizando. Igualmente, cuando usted vaya a presentar un examen a la universidad, vaya a presentar, ¿cierto? Un examen que le implica a usted razonamiento lógico, se va a encontrar que le exige esto mismo que exige un cuento policial. Es decir, a usted le plantean un problema y usted lo que tiene que mirar es cómo lo soluciona, es decir, qué conclusiones saca de ahí. Entonces, este tipo de cuentos sirve para trabajar mucho esas habilidades. Entonces, yo al final les pregunto, ¿quién crees que cumple la función de detective? ¿Quién me responde? En ese cuento, entonces, ¿quién cumple la función de detective? Nosotros, Muy bien. En este caso, pues entonces el sería el lector. lector. Eso es. Entonces, cuando analiza eso, uno dice, ah, este señor Ambrose Bierce es un genio para escribir, porque entonces mire la forma en que integra al lector. Nosotros sin saberlo o sin decirnos directamente desde el principio, vea, usted es el que va a resolver o va a sacar las conclusiones, uno mismo lo va haciendo. ¿Listo? Entonces es como una de las habilidades o uno de los elementos que uno ve de este señor. Bueno, entonces, vamos por aquí a la siguiente parte. Y aquí estamos hablando entonces de hipótesis. Resulta pues que este tipo de relatos, incluso el de terror, a uno le exige entonces plantear hipótesis. Entonces, ¿una hipótesis qué es? Plantear una explicación, una teoría que luego debe ser demostrada. Entonces, cuando leemos el cuento, decimos, ¿cuál es tu hipótesis de explicación sobre los sucesos ocurridos? Entonces tenemos que ustedes me dieron dos. Uno, ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué muere entonces el señor Marsh? Y dos, entonces, ¿por qué muere Bree? Ahí tenemos entonces es el enigma. ¿Quién me da una posible o quién de pronto antes de llegar al final construye una posible hipótesis? ¿Quién me dice eso? Es decir, antes de llegar a leer el manuscrito, ¿quién de pronto cuando iba leyendo la historia todavía recuerda como la hipótesis que construyó y dijo, ¿será que ocurrió eso? Dime. Yo pensé pues que había sido pues todo como por parte de ellos, que ellos ya habían como, no sé, pues, pues, O sea, que ellos ya habían pactado. era parte del pacto. Sí, o sea, tú ya te habías imaginado algo así. Listo. ¿Quién me habló ahí? A él. Bueno, ¿quién de pronto construyó otra hipótesis? Es decir, ¿quién de pronto, cuando nos cuentan el suceso de la noche de verano, se construyó como una explicación y dijo, ¿qué pudo haber visto? ¿Quién de pronto se imaginó, fue el muchacho que me asustó? ¿O quién de pronto se imaginó y dijo, el hombre vio algo que el muchacho no vio allá afuera? Entonces, todo ese tipo de Me hipótesis, imaginé que era el chico como que por accidente había hecho como, lo había matado o algo así. bueno, entonces ahí creas una hipótesis. Entonces, eso lo otro que implica, dime. Yo lo que creí era que, como se decía que estaba embrujada la cabaña, Sí. entonces yo creí que era imaginario el hombre adentro y eso era influencias que está teniendo la cabaña sobre el hombre, entonces creí que iba a pasar algo adelante, pero resultó que no y pues ya, eso. ¿Quién me habló ahí? Daniel, Daniel, ¿qué? Daniel Ramírez Prueba. De decimos. Entonces ya les digo por qué estoy. Bueno, entonces mire que uno va construyendo eso, es interesante. Entonces yo ahora les hago una pregunta. Vamos a ver quién de ustedes se anima por un puntico ahí extra o de los demás. ¿Cómo relacionarías esta hipótesis o explicación con el título del cuento? Es decir, la que usted construyó con el título del cuento. El título del cuento me parece muy interesante. Las circunstancias adecuadas. Defina usted qué es una circunstancia. Cuando usted le dice, nada, fueron las circunstancias, o es circunstancial. ¿Es algo planeado? No es como del momento. Perfecto. De momento, listo, muy bien, Es lo Sara. que se va dando. Lo que se va dando. Sigan los demás. ¿Quién más? ¿Quién más iba a opinar? ¿Por qué creen entonces? ¿Cómo relacionarían ustedes su hipótesis con el título del cuento? Circunstancias adecuadas. Que al llegar él a ese, como digamos, a ese lugar, estaban las Sí. circunstancias adecuadas para que todo se descubriera.
para que se descubriera el manuscrito o el muerto, para que todo pues saliera a la luz por parte Que de esos que hechos. todo se fue dando por momentos y llegó al final donde se reveló todo. Listo. ¿Cuál es la parte que ustedes dirían si fue planeado y qué es lo que ustedes dirían se dio por accidente? ¿Quién me responde? Digo que se dio por accidente como que se encontraran en el tranvía, porque pues hay como poca probabilidad de que, ay no, sí, voy a encontrármelo, pues no. Bueno, Y listo, digo está bien. que eso no Sigue, fue sigue. planeado y que sí fue planeado la muerte de él, como que aprovechó el momento para como cumplir su promesa. ¿Sí fue planeada la muerte de quién? De Marsh creo que fue. No sé, de los compañeros que están participando, ¿quién le colaboraría a ellos? ¿Ustedes creen que la muerte de Marsh era planeada? Hasta donde sabemos, la muerte que está planeada era la de Colson, el escritor. Entonces la de Yo Marsh, digo que no, no fue planeada. ¿por qué? Más bien fue planeado como el momento en la cabaña, porque fue como un reto. Listo, listo. Entonces, muy bien, ahí entonces tenemos como claridad con eso. Entonces seguimos avanzando. Entonces ya, para terminar entonces como el análisis de este cuento y solucionarles entonces rápidamente las dudas que tengan con la actividad, que creo que ya con lo que hemos hablado muchas cositas quedarían ya como claras, ¿listo? Entonces yo les voy a proponer algo que se llama cadáver exquisito. Entonces, simplemente, ¿qué es cadáver exquisito? Se define como una actividad de construcción grupal. Entonces, donde yo propongo una cabeza y mi compañero le propone un cuerpo, otro compañero le propone unos brazos, otro le propone unos pies, puede volver a mí, entonces yo a la cabeza le puedo hacer un cabello, unos ojos, o sea, lo estoy hablando de una manera metafórica. Se puede hacer en el dibujo y tanto en la escritura. Entonces, ¿en qué consiste? Simplemente vamos a hacer esta actividad, los que están participando y también otra persona que se quiera sumar. Yo les voy a proponer unas imágenes. Simplemente en el orden que quieran. Quien quiera comenzar, me va a decir o me va a comenzar como la historia. Vamos a construir una historia con esto. ¿Listo? No les voy a sugerir como el tema, pero ustedes mirarán de acuerdo a las imágenes Pero como que nos va sugiriendo. pues como cuántas, una oración o una frasecita pequeña o como, Sí, un pequeño párrafo. Comienza ok, tú, Sara, esta imagen. ok. Una pareja que acaba de adoptar dos niños. Listo. Entonces, adoptó. ¿Qué más se te ocurre? Eh, Van por la calle y la gente los mira como muy raro. Listo. Como, Sofía, continúa tú con esta imagen. De acuerdo a lo que dijo Sara, continúa. Entonces ya sabemos que es una pareja que adoptó, van por la calle y la gente los mira raro. Llegan a su casa, pero el niño no está muy convencido de vivir en ella. Listo. Daniel. Vemos que es un niño niña. Los niños, los niños, eran dos, no, pero los niños Sí, sí. sí, El niño no está parecían, convencido de vivir en ella, pero no han mencionado al otro niño. a la niña. sí, pero a ver, Sigue, el niño sigue. está muy convencido. La niña parecía no darse cuenta de lo que estaba sucediendo, pero parecía que algo extraño iba a suceder en cualquier momento. Chan, chan, chan. Listo. Jael. Toma. Jael. ¿Estás ahí? Yo quiero seguir con esa parte. Yo la digo, Listo, dime, ¿quién? Nombre. Sebastián Arteaga. Ay, Dale, Sebastián. Entonces, eh, uno de los niños tenía un amigo imaginario. Sí. Entonces, la otra niña, la que no sabía qué pasaba, quería conocerlo. Listo. ¿Quién más quería participar? Cristian. Cristian.
Entonces el niño que tenía el amigo imaginario se reunía en el sótano de la casa con él a jugar y un día la niña lo siguió para ver cómo era él. Listo. ¿Alguien más? ¿O Yo regresamos otra a la vez. cabeza? Sara. Lo que los padres no sabían era que la pareja o los niños que habían adoptado tenían un problema psicológico muy grave. Ambos. Listo. Continúa. Relaciona el cuento con la imagen, recuerda. Tenían un Eh, problema psicológico muy grave. Listo. Entonces, que habían encontrado como un diario en el que escribían todos los pensamientos que tenían. listo. Entonces, hay que irle dando ya final porque quedan dos imágenes. Sofía. Profe, yo. Bueno, dale, Anderson. Los padres se dieron de cuenta y se quisieron ir de la casa con los niños. Sí, listo. ¿Algo más ahí para agregar? Quisieron mudarse a un lugar más seguro, que fuera pues para ellos más seguro, sabiendo las circunstancias en las que se encontraban. Listo. ¿Quién me le da entonces al final a esa historia con esta imagen? ¿Puedo dar un final misterioso? Sí, está bien. Pero durante el viaje pasaron como tantas cosas que acabó en una muerte, en muerte de funeral con rosas azules. Sofía, ¿estás por ahí? Sofía, ¿qué final le Sí, darías con esta imagen? al irse de la casa, los niños decidieron terminar con la vida de sus nuevos padres. Ay, Está o muy sea que por eso bacano. los hayan adoptado. Bueno, tremendo cierre. Daniel, ¿qué final le darías con esta imagen? Profe, Dime. a ver, yo pienso que con las maletas y todo, yo pienso que los padres quizás al ver el desorden mental que tenían los niños, decidieron pues irse y dejarlos abandonados en la casa. Ujú. Sí. Y entonces lo que hicieron fue, al llegar a una nueva casa, poner rosas azules en honor a los niños que habían tenido que abandonar por los problemas que tenían. Ya. No, listo, no, está bien. Pues Ay, muchachos, ya por tiempo, ahí dejamos la actividad. Gracias. Todavía me falta entonces decirles porque estoy tomando apuntes. Eso, muchachos, para recordar, la imaginación es todo. Es el avance de las próximas atracciones de la vida. Nosotros sin creatividad creo que estamos limitados. Creo que este tiempo nos hemos sentido más encerrados si no estamos pensando, si no estamos creando, si no estamos dibujando, si no estamos escribiendo. Recuerden que la creatividad, la imaginación es una forma también de viajar, de volar, de salir. ¿Listo? Entonces, por eso esa pequeña invitación. Entonces, ahora sí, miren, yo aquí tengo unos nombres anotados. Yo les voy a proponer un concurso. Es simple. Yo le vía libre a su creatividad y escriba un relato de terror y me lo va a enviar. ¿Cierto? ¿Hasta cuándo? Le voy a dar una semanita de plazo. Me lo puede enviar entonces a este correo. ¿Cuál es la idea? Eh, yo voy a elegir a gusto mío o de pronto a compartir con compañeros esos relatos que me ayuden como a seleccionar el mejor y al mejor entonces yo le voy a hacer llegar un obsequio. Entonces muchachos, en este momento pues yo como profesor de literatura, los obsequios que yo siempre doy, o sea, no sé si sea pues ya como muy, son libros. Entonces me gustaría que ustedes se animaran y concursaran entonces por un muy buen libro que tengo ahí de relatos de terror y policíacos. ¿Listo? Esta semana estuve pues como de compras de libros para leer estos días y me encontré uno que dije, me gustaría compartirlo pues con algún estudiante que le interese. Ahora, si yo me encuentro pues que tengo 3 o 4 relatos muy buenos, entonces es fácil, salgo y consigo otros 3 o 4 libros para mis estudiantes para que lean entonces en este tiempo. Entonces, digamos que los que yo tengo acá, los estudiantes que participaron hoy, eso ya tienen un plus extra. Pero si alguien de los que no participó hoy también lo quiere hacer, también me quiere enviar su fuente, también quiere como de pronto decir, bueno, yo no le participé en la clase, pero yo sé que con mi relato entonces me puedo ganar ahí como los puntos extras, entonces también bienvenido.
¿Listo? ¿Quiénes entonces están ahí como en carrera o en cabeza? Tengo a Jael, tengo a Sara, tengo a Sofía, tengo a Daniel Ramírez y luego vienen entonces Sebastián Arteaga y Charí. Entonces la invitación queda abierta. Cristian Profe, Aguiar. Cristian también participó. Cristian, claro, disculpas. Y yo. Ya negreado. Anderson, sí señor. No, perdón, pero es que no No estoy te ofendas. acostumbrado a que participen tanto, ¿no? Es que yo hoy estoy asustado. Yo incluso hoy cuando me desperté con este frío me imaginé, yo no, esos muchachos con Ruana, allá entre cobijas, pero no, está muy bien que hayan estado así activos. Igual recuerden la frase anterior, muchachos, hay que crear. Entonces, la invitación es, primero, vamos por ese libro, listo. Segundo, Profe, el yo que quiera quiero. nota, se le da nota. Luego yo también Juliana, quiero. adelante, entonces a escribir, me mandan sus cuentos y yo voy a sacar mi tiempo para leer y, vuelvo y les digo, yo les hago llegar entonces ese buen libro. ¿Listo? Entonces, muchachos, vamos ya aquí cerrando mi intervención para que Lacey entonces pueda también entonces hacer su explicación. 2 minutos, Lacey, por favor. Voy a ir acá No hay problema. a la actividad número 4. Listo. Voy a ir a la actividad número 4, pero es simplemente por si alguno aún... Hola, Luisa, también. Ya Profe, saben, ya saben. tenía una duda de la actividad 3. Listo. Entonces, espera, vamos a hacer algo. Vamos a mirar y de pronto ni tienes que preguntar porque de pronto se soluciona acá. Entonces, mire que la primera parte habla de hechos narrados. ¿Qué hacía el hijo del granjero en el bosque? Ya se habló. ¿Qué se decía en la casa del viejo Britt? Ya se habló y usted ya sabe incluso, luego en el final usted se dio cuenta, ya sé quién era Britt. ¿Qué condiciones exige Colston para la lectura de su cuento? Ya lo hablamos. Marsh medita acerca de lo que la gente dice de Colston, el escritor. Eso sí no lo hablamos. ¿Qué decían de Colston? Que no era un alcohólico, pero que sí le gustaba ¿qué? ¿Consumir qué? ¿Recuerdan? Profe, es que opio o algo así. Opio, sí, el opio es una droga muy famosa en el siglo pasado y que venía sobre todo de Oriente. De China. Eso hace apio. Ha sido milenaria, no era apio, era opio. ¿Por qué muere Marsh? Entonces aquí ya viene la explicación que cada uno le da. O sea, si ustedes tuvieran que decir por qué muere Marsh, ¿quién me daría una explicación ya para que cerremos esto? Yo tengo una, pero volvemos a lo mismo. Este tipo de cuentos aceptan varias visiones o versiones. Porque Colston no quería morir y lo dio a él como el reemplazo. ¿Sí será eso? Vamos como a la lógica. Si vamos a darle como una explicación así lógica, ¿quién me daría una explicación de por qué muere Marsh? ¿Listo? Entonces yo les doy mi visión. Yo considero que Marsh, al leer el manuscrito, quedó como tan impactado, ¿cierto? Pues como tan impactado de lo que le estaba diciendo Colson, que él no se esperaba que en ese momento de la noche apareciera un rostro por la ventana y menos que cantara una lechuza. Entonces yo sí soy de los que pienso que las circunstancias adecuadas es, todo se dio por suerte para que este señor muriera de un susto. El señor murió fue de típico susto, pero a partir de que ya está influenciado por la confesión de suicidio que estaba leyendo. ¿Listo? Bueno, entonces aquí sigue cuando los 3 hombres llegan, que encuentran, o sea, esto ya todo lo hablamos, ¿cierto? ¿Cómo interviene el azar en la historia? Ya entonces ahora también, pues ya se habló y yo les acabé de dar unos elementos. Personajes protagónicos y secundarios. ¿Quiénes consideran ustedes que son los personajes protagónicos? El escritor, el periodista, ya. Y el Sí, chico. ¿Cómo? Y el chico. El hijo del granjero también. Sí, ¿por qué sería el hijo del granjero? Porque donde vayamos a mirar, ese chico de una u otra manera como que prefiere la muerte, ¿cierto? Es indispensable. Y influencia como en el enigma central. Bueno, rasgos que caracterizan al personaje, ¿cierto? El hijo del granjero, ahí están, ¿cierto? Incluso recuerden que hay una parte donde él siente culpa porque él dice, ay, yo de niño cogía esa casa piedra, pero luego él dice, no, ya me asustó, ya me arrepiento de lo que hice. El tiempo y el lugar, ¿cómo se estructura el tiempo de la narración de los hechos? Ya se los expliqué cuando les mostré la línea de tiempo.
Miren por dónde comienza la historia, por el intermedio. O sea, esa era la respuesta ahí, cómo se estructura. ¿Cuántos y cuáles son los lugares donde se hayan desarrollado los hechos que se narran? Yo les mostré imágenes de los lugares, o sea, que ya ahí está. Narrador, ¿en qué persona se narra? Recuerden que hay unas partes que se narran, donde el narrador es omnisciente, es decir, se narra allá afuera, pero ahí hay una parte donde es un diálogo, ¿cierto? ¿Recuerdan cuál es el diálogo? ¿Dónde se encuentran quiénes? Marsh y Olson. Bueno, entonces eso ya también está resuelto. Y al final, entonces, yo les proponía 3 puntos para escribir, que son sencillos. En el primer punto, mucha gente me ha preguntado que no, pues, tiene dudas, entonces es fácil. No, simplemente aquí les estoy proponiendo es, cuando el hombre coge el manuscrito, recuerden que ahí está la explicación de Colson. No, yo ahí le estoy diciendo, escriba usted qué decía en ese manuscrito. Es decir, si usted tuviera que escribir lo que había en ese manuscrito, ¿cuál sería su idea? ¿Qué escribiría usted? ¿Qué fue lo que leyó Marsh? ¿Listo? Eso es lo que tiene que hacer en el punto A. En el punto B, es continuar un relato a partir de esta primera frase. Era una noche fría y lluviosa, no había nadie en la calle. Pero al llegar a la esquina, continúe usted. Hola. Y uno no puede mandar esa historia que escribió en el punto B, o sea, uno no puede mandar esa historia que escribió en el punto B al correo suyo, pues como participando ahí, con esa historia. Ah, si quieren me la envías, yo la leo. Ah, bueno, pronto yo le envío eso. Listo. Y el punto C dice es, a partir de la siguiente noticia, escribir el antes y el después. Miren que es como la estructura del cuento. Entonces da la noticia. La mujer estaba muerta en un banco de la estación terminal. El chofer que la encontró pensó que dormía, pero al acercarse advirtió una mancha de sangre en su abrigo y dio aviso a la policía. Más tarde se comprobó que el papel blanco que sobresalía de uno de los bolsillos era una carta. Entonces ya usted tiene que contar qué fue lo que pasó un día antes y qué fue lo que pasó un día después del asesinato, o sea, de esta noticia. Eso era lo que se proponía, muchachos. Entonces, esa es mi intervención por hoy. Espero que entonces ya haya quedado pues como clarificado todo con ese cuento. ¿Listo? Leis, me disculpes. No, tranquilo. Muchas gracias, Daniel. Me llevaste a la universidad con esta clase de literatura, de verdad. Muchachos, hay que aprovechar todos estos espacios. Felicitaciones a los que participan y los que están ahí dormiditos, por favor, activen el oído, activen la escucha, porque son insumos necesarios para que desarrollen la guía. De hecho, pues tristemente he recibido 4 guías solamente. Y ya pero seguro que ya este fin de semana ellos se activan a trabajar. Bueno, ojalá que sí. Sí, seguro que sí. Daniel, felicitaciones. Excelente tu intervención. Felicitaciones a los participantes y los demás activos. Bueno, hoy, chicos, voy a continuar nuevamente con mi report speech. Entonces, voy a hacer el recuento de la semana pasada, que ya tengo, ya aprendí la lección. En Zoom es incómodo abrir imagen por imagen. Entonces, se me prendió el bombillito y pegué todas las imágenes en un solo documento para evitar ese tipo de dificultades. ¿Listo? Después de que hagamos el recorderis, hay unos espacios para que cada quien nos puede leer la oración, nos puede crear esa oración, la puedes construir por medio pues del recordatorio. Y al final les voy a ayudar con la actividad de report speech, pero la número 1, porque la otra, la de Garfield, ustedes exclusivamente la deben desarrollar. No importa que se equivoquen, quiero ver qué tal son ustedes construyendo este tipo de actividades. ¿Listo? Entonces, me permito compartir el review. Listo. Me dicen, está muy grande. ¿Qué tal? ¿Se ve? Sí. Está bien. Se ve bien. Entonces, bueno, iniciamos con el review. Bueno, ya sabemos que report speech son la mayor parte de las palabras o las oraciones o los comentarios que escuchamos de una persona y nosotros lo decimos obviamente cambiando los tiempos verbales. Entonces tenemos aquí en presente simple una oración sencilla. Aquí está la gramática.
La forma afirmativa tenemos el pronombre, verbo y el complemento. Y se deben tener en cuenta las conjugaciones. Así que ese presente simple está suavecito. Recuerden que utilizamos el auxiliar do o das. Do para ciertos pronombres como I, you, we and they. Y el auxiliar das para he, she, que corresponde a la tercera persona del singular. Cada vez que conjugamos oraciones con estas tres personas, las terceras personas del singular, el verbo cambia totalmente y lo podemos evidenciar en la oración she studies. Normalmente, en forma infinitiva, este verbo es estar, pero como se conjuga con ellos, cambia. Continúo. Listo. En la forma interrogativa, específicamente con la tercera persona del singular, el verbo no se conjuga porque el auxiliar ya tiene esa conjugación. Si nosotros conjugáramos este verbo en la forma interrogativa, se consideraría un pleonasmo o redundancia. Y obviamente un error gramatical. Bueno, el pasado simple. Aquí hablamos de verbos regulares y verbos irregulares. ¿Cuáles son los regulares? Los que su pasado se les añade la terminación de o ed. Esos son los regulares. Y los verbos irregulares son aquellos que cumplen una serie de reglas gramaticales que por lo general debemos aprendernos de memoria. Esos verbos irregulares son los que conseguimos en el diccionario de inglés en la mitad, en el compendio de la segunda columna. Siempre va a estar present, past and PP, pues, participio pasado. Esta segunda columna, que es de pasado simple, ahí van a estar todos los verbos irregulares. Los ejercicios que tenemos aquí son verbos regulares, sino que hay una diferencia en su gramática. El verbo study, antes de su terminación, antes de la consonante de Y, tenemos una consonante que es la D. Y el verbo play, antes de la Y, tiene una vocal. Entonces, la regla gramatical para ambos es la siguiente. Como study termina en Y, cambia la Y por I latina, se le agrega ed. Y play solamente le agregamos ed. Ambos son regulares. Bueno, continúo. Como pueden ver, la conjugación es igual para todos. El auxiliar did es el auxiliar negativo e interrogativo para todo este tiempo verbal, sin importar las diferentes personas gramaticales. Bueno, el presente continuo necesito a mi amigo de toda la vida, mi verbo be, y verbos que le voy a añadir el ing, que es el gerundio ando o endo. ¿Listo? Y utilizo la misma gramática para negar, que es afirmo y luego niego, en este caso I am not, y luego mi verbo. Para preguntar, mi verbo, que es obviamente el verbo to be, que va a estar al inicio, am I playing? Entonces siempre voy a estar utilizando la misma métrica que utilizo el verbo to be normal. Listo. Continúo con mi pasado continuo. Es lo mismo, la diferencia es que mi verbo be va a estar, ya no va a ser am, is o are, sino que va a ser was o were. Ya saben, was para I, he, she e it. Y were va a ser para los demás pronombres. Se conforma normalmente la negación, ya saben que afirmo y luego niego. Y luego la forma interrogativa es que mi verbo to be va a estar al inicio. ¿Listo? Continúo. Bueno, mi presente perfecto. En este caso voy a utilizar el verbo auxiliar have, que en este caso no es tener, sino haber. Bueno, y los verbos que yo necesito son los verbos que aparecen en la tercera columna del diccionario, es decir, participio pasado. Los verbos regulares forman su participio pasado de la misma forma que forman su pasado, es decir, añadiéndole de o ed. Y los verbos irregulares, como su forma es muy diferente, tiene una gramática totalmente cambiante, son los que debemos aprendernos, entre comillas, de memoria y los conseguimos en la tercera columna de nuestro diccionario, de cualquier diccionario de inglés. ¿Listo? Ese participio pasado. Entonces, aquí pueden ver el verbo auxiliar que es have conjugado. Mire, cuando yo lo conjugo con I, suena have, y cuando lo conjugo con las demás personas del singular, en este caso he, she o it, que son las primeras, el verbo se conjuga como has. Bueno,
Miren. Listo. Bueno. Listo. El pasado perfecto. Ya mi verbo no lo voy a, el verbo principal have, no lo voy a conjugar como has o have, sino como had. Listo, terminado en D. En este caso se conjugaría en español, se traduciría como hubo. Listo. En presente vendría siendo yo he, tú has. Aquí hubo. Listo. Ahora viene una actividad que se llama Let's Practice. Quiero ahora sí escuchar a todos los integrantes de este precioso componente, de este espectacular ciclo, que me ayuden. Vamos a ir conformando algunas oraciones. Y muy parecido a lo que hizo Daniel, que me encantó, sería bueno que el estudiante que hiciera la oración afirmativa, el otro la convirtiera en negativa, pero obviamente utilizando el insumo inicial. Entonces, por favor, let's practice. ¿Quién me ayuda? Present simple, una oración en affirmative form. Pay attention, please. It's necessary that every student active your phone. Entonces, una oración en presente simple, en forma afirmativa o positiva. I like your hair. Listo. Excellent. Very good. Listo. Ahora, otro estudiante me va a convertir en forma negativa. Lo que acabo de decir fue Sara. I don't like your hair. Excelente. Very good. Y el tercer estudiante, por favor, en forma interrogativa, esa oración. Tercer estudiante. ¿Cómo convertiría esa oración I like your hair en forma interrogativa? Recuerden el auxiliar que los dos auxiliares, uno de los dos, pero obviamente vamos a utilizar uno. Okay. Dime. Do you like my hair? Very good, excelente, excelente, muy bien. Ahora me voy con la segunda práctica, past simple, lo mismo. Una oración afirmativa, la convertimos en negativa y finalmente interrogativa. Iniciamos affirmative for, please. Affirmative for. She studied biology. Biology, excellent, very good. And la oración negativa, negative form, please. She don't study biology. Acuérdate el auxiliar. El She auxiliar, doesn't study, but auxiliar studied. pasado. I don't know where I can say that. La hermanita de Dexter, ¿quién me ayuda? She does not study biology. No, el auxiliar del pasado es did. Acuérdense, auxiliar del pasado did. Y el verbo debe estar en presente. Entonces, nuevamente me ayudan con la oración de pasado, pero forma afirmativa para que conformemos bien la negativa. ¿Cuál sería She la...? did study biology. Bueno, entonces, afirmativa, I studied biology. Muy bien. Entonces, la negativa, chique. Did study biology. ¿Y la negación dónde va? Líder. Excelente, muy bien. ¿Y ese verbo queda en pasado o en presente? Presente. Excelente, Sebastián Arteaga, muy bien. Ahora, ¿quién me ayuda a formar esa oración de la chica que estudia biología en forma interrogativa? Yes. Verbo. Pues dije al principio porque no me acuerdo de la oración. Bueno, she studied biology. Ese vendría siendo la forma afirmativa. Entonces, conviértela en interrogativa. Did she study biology? Very good. ¿Ese quién habló? ¿Quién fue? Yo, Jeff. Muy bien. Jefferson Ortiz. Muy bien. Excelente participación de todos. Ahora me voy con present continuous. ¿Listo? Aquí es que necesito a mi amigo de toda la infancia, mi amigo B. ¿Listo? Pero en presente. Inicia A y un verbo que debo añadirle ing. Entonces, ¿quién me ayuda? Affirmative for, please. They are working. They are working. They are working, bien. No se sabe. They are working at factory. Puede ser. O at Consejo de Bello High School. Una de las dos.
Entonces, nuevamente, ¿me ayudas con esos dos complementos, Carol? They are, ¿qué? Y vas bien. Ibas They are working today. Excelente, very good, Daniel, excelente. Entonces ya sabemos que el complemento sería pues today. Ahora, esa misma oración en forma negativa. Recuerden. They aren't working today. Y la negación que yo, ¿por qué no la escucho? La negación, presta atención en la negación. Acuérdense They are not working today. Bueno, entonces, vamos a tratar de no decir I am not. ¿Listo? Entonces vamos a unirla. Aren't. ¿Listo? Vamos a utilizar esa abreviación. Again, última vez. Perdón, ¿puedes hacerlo de nuevo? They aren't working today. Very good. Ahora, esa misma oración en forma interrogativa. Acuérdense que mi verbo be, mi amiguito, debe ir de al inicio. Are they working today? Very good, muy bien. Y la entonación. Are they working today? Bueno, ahora me voy. Muy bien, qué pena que te interrumpí, excelente. Ahora me voy con el hermanito de present continuous, pero obviamente que él se quedó en el pasado. Lo mismo, pero mi verbo be va a estar conjugado en pasado. ¿Quién me ayuda? Affirmative for me. She was praying in the church. Very good, excelente. Esa persona es católica, creo que soy yo. Muy bien. Negative for please. Negative for please. She wasn't praying in the church. Muy bien. Sebastián, una única mejora. Vamos a decir at church. ¿Listo? Vamos a utilizar la partícula at. Ok. Muy bien. Y esa misma oración en forma interrogativa, por favor. Was she praying at the church? Excelente. Very good. Bueno, ahora Tengo una pregunta. Dime, Linda. No es praying, es praying antes de she. Pues como, was praying she in the church? No, el orden es verbo, pronombre y el verbo principal, que ese verbo principal debe tener el ing, así como lo dijo Sebastián, lo hizo excelente, ¿listo? Open your ear, ¿listo? Atiende tus oídos, tranquila. Entonces me voy ahora con present perfect. Ojo, aquí voy a tener el auxiliar have, ¿listo? Aquí no va a traducirse como tener, sino como haber. Y ese verbo, chicos, es el que en verbo regular, de o ed. Y el verbo irregular, los que consigo en la tercera casilla de mi diccionario. ¿Listo? Entonces, present perfect. ¿Quién me ayuda? Present perfect. ¿Qué hicieron? Aquí el auxiliar es have, ¿cierto, Lacey? Sí, es el Eso, auxiliar. deben de tener en cuenta eso, que es el auxiliar have, y luego el verbo, si es irregular, la terminación es de. Y si es irregular, si tienen que buscar en la tercera casilla que aparece en los diccionarios. Muy bien, excelente. Para que recuerden, muchachos. Profesor. Dale. She has completed the homework. Excelente, complete, excelente, very good. Ahora esa misma oración le vamos a poner en forma negativa. Ojo, la negación va con el auxiliar have. ¿Quién me ayuda? Don't have, ¿cómo era la oración? Ojo, no estoy hablando de presente simple con el auxiliar don't. La negación la va a tener el verbo en este caso. No se dice have. No, have. Ese. Eso es, tienen que recordar el auxiliar. ¿Cuál era la oración? Profe, ¿cómo se dice Profe, dime. ¿Cómo se dice en la manera corta? Have, no. Sí. Gracias. Bueno, entonces, ¿cuál sería la oración negative for, please? She hadn't a complete work, no me acuerdo cómo era. Sí,
Her, sí, very good. Y esa misma oración en forma interrogativa, ¿cómo preguntaríamos? Auxiliar, recuerden el auxiliar en este caso. El have primero. Sí, sí. Have she accomplished work? Very good. Muy bien. Muy bien. Homework. Ahora me voy con mi amigo Past Perfect, que es hermanito de Present Perfect. ¿Listo? Ya el no has. auxiliar en este caso va a ser el mismo para todos, que es had. ¿Listo? H-A-D. ¿Cuál sería Past Perfect Affirmative Form? Past Perfect. I had what? You had what? ¿Quién me ayuda? Past Perfect. She had a pet. Necesito un verbo principal. ¿Listo? Ya dijiste el had, que es el auxiliar. Ahora ese verbo principal, acuérdate que es el participio pasado. Entonces, She had fly in airplane. o sea, ¿qué hubo hecho la persona? ¿Qué hubo qué? Fly. Muy bien. Acuérdate, flown, participio pasado. Flying airplane. Very, airplane, excelente. Esa misma oración en forma negativa, por favor. La negación. She had not fly in airplane. Very good, muy bien. Me gustó porque utilizaste el verbo excelente. Y ahora, finalicemos. Interrogative for, please. Had she fly in airplane? Had o has? Had. Excelente, muy bien. Excelente participación. Qué bien, muchachos, que están ustedes aportando todo lo que hemos explicado. Este es el insumo para el report speech, ¿listo? Entonces, ahora vamos a hacer la actividad número 5. Esa actividad es súper sencilla. Ojo, report speech como una fórmula matemática. Si me dicen en presente, lo digo en pasado. Si me dicen en pasado, pasado perfecto. Si me dicen pasado perfecto y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno, entonces ahora me voy a compartirles el mismo documento, pero en Word. Daniel, ¿me ayudas? ¿Ya se visualiza? Sí, claro que sí. Listo, Es simple. Listo. Bueno, entonces ahora me voy a Present Simple. Ustedes les aparece, chicos, en tenemos report speech and direct speech. Direct speech normalmente como yo hablo con la persona, ¿listo? Estoy diciendo algo. She always late for practice, ¿listo? Entonces, ¿cuál sería el pasado? ¿Quién me ayuda? Si lo dije en presente, ¿cuál sería el pasado? ¿Quién me va ayudando y lo voy llenando? Ojo, miren que estoy con el verbo be. Verbo be. Tengo entonces mi... ¿Pasado cuál sería? ¿Quién me ayuda? El pasado, el verbo be, que lo acabamos de ver. El to be. Sí. Pasado de to be. Pero obviamente conjugado con ella. ¿Quién sería? What? She didn't always late for Morí en la vida, morí. Ojo, verbo excelente. Muy bien. ¿Será was o were? En este caso, was. Si fuera, por ejemplo, Daisy, sería were. Muy bien. No, por eso, que ahí tenían que mirar según la persona si era was o were. Listo, entonces, pay attention, please. Muy bien. Ahora miren que tengo en pasado continuo. ¿Ya vieron mi pasado continuo? Entonces resulta que Marisa vio algo. Entonces ella está contando lo que vio. Entonces me voy a basar básicamente en esta partecita que está, esta que puse en azul, que seleccioné. Entonces, ¿cuál sería el presente continuo para esa pequeña parte de la oración? ¿Quién me ayuda? Are. Bueno, entonces vamos aquí. El verbo, bien. ¿Y cuál sería el verbo principal en este caso? making. Excelente. Ven, yo voy a ponerlo así. Ya saben a qué me refiero. Muy bien. Entonces, miren la tercera parte, el tercer ejemplo dice, tomorrow we are going to practice at 8
p.m. ¿Listo? ¿Cuál sería ese report speech para esa oración? ¿Qué me ayuda? Aquí ya tenemos, si por ejemplo me dijeron de we, voy a decir que ellos. Entonces, ¿cómo sería ellos en inglés? They. Muy bien. El verbo. They are going Ojo, to practice. ojo. Ojo, que acá me Ese sería el dijeron en auxiliar, ¿sí? presente. Acá me dijeron en presente, aquí estoy ya en pasado. ¿Cuál sería el verbo to be, en este caso, para they? Estamos hablando de past tense. Were. Muy bien. Listo. Y obviamente continúo con mi going to practice AM. ¿Listo? Es una fórmula matemática. Y ahora miren lo que tengo aquí con el condicional. Aunque nosotros no repasamos condicional, ustedes ya lo han manejado anteriormente. ¿Listo? Entonces miren lo que vio Martín. Y Martín le está comentando lo que hizo Mariana. Entonces, ¿cuál sería? ¿Qué habrá hecho Mariana? Estamos con would, No. entonces ¿cómo sería con el will? Pues Inició dice que con... no estuvo en la práctica a las 8 a.m. Diría que Ajá. va a estar en la práctica a las 8 a.m. Excelente. Pero ojo que está en forma negativa. Entonces ponemos she ¿qué? She will be Bueno, on time entonces, for muy practice. bien. Les voy a poner hasta este will, will, En inglés, por lo general, esta contracción, esta gramática se contrae. Entonces, Want. por lo general no dice que will not, no, won't. ¿Listo? Bueno, vamos a ver si yo aquí me robo esto aquí. Tiki, 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 tiki. Don't worry, ya lo arreglo. Listo. Entonces dice que ya no estará a tiempo. ¿Cuál será el verbo? Verbo. Be. Be. Y. On time for the practice Muy at 8 bien. a.m. Listo. Ya les copy page. Listo. Eso sería, chicos, el report speech de la primera parte. Entonces, la segunda parte de este report speech, dejo de compartir, es una caricatura de un personaje muy conocido por ustedes, un gatico anaranjado, Garfield. Voy a valorar cualquier actividad que ustedes hayan realizado. Si usted considera que la conjugación verbal de ese report speech corresponde a esta, la voy a valorar. Eso sí, que sea esa conjugación que corresponda al tiempo. Si usted me va a hablar de presente, ojo con la gramática del presente. Si usted cree que presente perfecto, la gramática de ese tiempo específico. ¿Listo? Así que pay attention. Después en la tarde o mañana que ya este video esté en YouTube, por favor revisen, repásenlo y les ayuda pues a salir de dudas. Daniel, utilicemos Hola. este ratito que nos toca para recordarles nuestro English and Spanish Day, ¿te parece? Claro que sí. Entonces, muchachos, recuerden que nosotros para el 2 de octubre tenemos una actividad y que los estamos invitando a participar. ¿Cómo? A través de la elaboración de unos videitos. Yo también tengo cositas para compartir, muy bien. Entonces, hagamos una y una. Comparte tú una y yo otra. Les vamos a compartir unos videitos. ¿Cuál es la idea? A mí siempre me da miedo como compartir cosas porque una vez cree que les estamos pidiendo como que hagan eso. Entonces, no, mucho cuidado. Ahora les vamos a compartir unos ejemplos como para que usted se inspire y mire, para que usted diga, yo puedo hacer algo mejor o yo tengo otra idea mucho más creativa. Entonces, la idea sería esa. Entonces, adelante, Lacey, y yo les comparto entonces ahora un par de videitos. Listo, entonces, Daniel, mi participación en esta parte es invitarlos nuevamente y que ir tomando nota a los estudiantes que nos quieren colaborar. Miren. Es un video sencillo que usted puede hacer, los que van a trabajar por inglés,
el video sencillo usted puede, el chico de décimo o los chicos de décimo, profe, vamos a hablar de un monumento de Estados Unidos, excelente. Profe, yo quiero hablar de algunas generalidades, bienvenido. Profe, quiero caracterizar un personaje, muy bien. O sea, cualquier clase de participación que ustedes tengan que refleje las actividades de español y las de inglés son bienvenidas. Entonces, los chicos que van a participar por inglés, lo único que les pido son dos cositas. Uno, traten de pronunciar bien, y lo otro, que inviten a los miembros de su familia para que esta colaboración sea como que bastante integral, que la familia esté allí en este proceso y que ustedes van a sentir seguros al tener a sus papás, su mamá o sus hermanos practicando con ustedes. Entonces, les recuerdo, ciclo 5, grado 10º, Estados Unidos. En español van a tener a Tom Sawyer y en inglés algunas generalidades del país, pero ojo, estamos abiertos a que ustedes nos den ideas y participen pues con otras creaciones. Y los chicos de 11 van a hacer Alemania. En español van a tener cuentos del hermano Grimm que los pueden hacer, los pueden representar como quieran. Y finalmente, aparte de inglés, la pronunciación, los datos específicos que tengan que ver con este país. ¿Listo? Y lo vamos a hacer en inglés. No es que no, pero es en alemán. No es en alemán, es en inglés. ¿Listo? Bueno, dejo de compartir, Daniel, para que le hagas. ¿Listo? Sí, sí. Bueno, entonces voy a hacer muy rápido. Acá. Entonces, miren, nosotros les estamos proponiendo que entonces integren a sus familias. Listo, compartir sonido. Esta es una idea, no sé si están escuchando, esto es lo que se llama un poema a varias voces. Entonces digamos que si les da pena actuar, pero si en tu casa tu hermano lee bonito, tu madre lee muy bonito, tu padre o tu abuelo, entonces lo que podrían hacer es, fíjense muy bien en el video, hacer un videíto donde lean como una parte de una historia o, no sé, ustedes son muy creativos, pero eso es una idea. Que no raya en el mundo, pero existe, así he vivido yo. Iluminando esa parte de ti que no conoces, la vida que has llevado junto a mis pensamientos. Y aunque tú no lo sepas, yo te he visto cruzar la puerta sin decir que no. Pedirme un cenicero, curiosear los libros, responder al deseo de mis labios con tus labios de whisky, seguir mis pasos hasta el dormitorio. También hemos hablado en la cama, sin prisa, muchas tardes. Esta cama de amor que no conoces, la misma que se queda fría cuando te marchas. Aunque tú no lo sepas, te inventaba conmigo. Hicimos 1000 proyectos. Paseamos por todas las ciudades que te gustan. Dejo hasta ahí porque la idea es como darles un ejemplo. Listo. Entonces, muchachos. Esa es una idea donde ustedes pueden integrar a miembros de su familia haciendo una lectura a varias voces. Pueden elegir, por ejemplo, un cuentecito de los hermanos Grimm, cortico, recuerden el tiempo, máximo 2 minutos, y lo pueden leer entre varios miembros de la familia de esa manera, ¿cierto? Les voy a compartir entonces otro ejemplo. Si alguien quiere crear títeres, no me vaya a decir pues que se va a embalar, vea, con cositas que tengan en la casa, vinilitos, ustedes que saben pintar, dibujar. Miren esa historia tan bonita, un pedacito. Mi nombre es Sofía. Yo cuando fui naciendo del hospital, mis hermanos fueron al hospital porque me querían ver que yo naciera. Y un día mi mamá cortó un mango y cuando lo peló, cortó más mangos. Agarré un mango y me lo comí. ¡Qué rico es este mango! Después mis hermanos fueron creciendo y como eran mayores me podían regañar, pero después cambiaron. Luego mi familia estuvo muy unida y fuimos felices. Esta es la historia de un bosque en donde vivían un grupo de pandicornios. Entre ellos vivía la familia Kawaii. Un día se enteraron... Bueno. Creo que queda clara como la ilustración, ¿cierto? Entonces, también, muchachos,
si ustedes dicen, ve, sí, yo alguna vez como que hice algo con títeres y me parecería chévere como recordar y eso, vuelvo y les digo, no tienen que hacer eso, no, les estamos dando ideas y les estamos mostrando que de la casa se pueden hacer cosas. El monólogo. Entonces, si alguien quiere tomar un cuento como si fuera el narrador o si alguien se quiere hacer pasar por uno de los autores. Creo que no es necesario darle más vueltas a esto, doctor. Tengo un fuerte dolor en las... Ah, se va a quedar ahí. Yo creo que no es necesario darle más vueltas a esto, doctor. Tengo un fuerte dolor en la espalda, por acá en la zona del cuello, y me vienen mareos, me atacan como especie de espasmos, hasta por momentos pierdo el conocimiento. A mi parecer, eso es más que suficiente para que usted me firme una baja médica. Porque tenga en cuenta que yo voy a estudiar todos los días en bicicleta. Y mire si, mientras voy conduciendo, me viene como un mareo así. ¿Usted sería responsable de lo que me pudiera suceder? Mire, hasta me puedo morir, doctor. Y todo sería su culpa. Yo estoy acá, hablando con usted, y me viene a decir que no tengo nada. Listo, entonces dejo hasta ahí. Donde les comparto ese ejemplo es, si alguien de pronto quiere personificar uno de los autores que proponemos, entonces podría leer una biografía sobre él y contarla en primera persona. Tú podrías decir, listo, soy Guillermo Green, mi hermano está en otro lado buscando historias, no sé, ustedes son muy creativos, entonces pueden explorar, o sea, tienen libertad con todo eso. Y les comparto entonces el último ejemplo. Ya vamos a terminar para que ustedes se puedan ir a descansar, muchachos. Hay algo que se llama, ustedes yo creo que han visto eso, lo que es You My Life. Sería interesante. Este es en inglés, escúchenlo muy bien. Of Tom Sawyer. The Aunt Polly was looking for Tom everywhere. Finally, she finds Tom with marmalade on the hand and face. She grabs him and she challenges him. This afternoon, Tom didn't go to the school because he went swim. After then, when Tom arrived home, they must to chop I firewood with this brother looking. Bueno, yo creo que queda como clara la idea, ¿cierto? Claro que sí. Y bueno, aparte de lo que yo ya les había compartido en clases pasadas, por ejemplo, de que si alguien quiere hacer una reseña de un cuento, o si alguien quiere hacer como una reseña de una de las historias, pues bienvenido, puede hacer un tipo de video reseña. Tenía por acá otro video muy ilustrativo, pero se me perdió. Y yo creo que ya el tiempo se nos acabó. Pero yo creo, Lacey, que ya con eso... Invitémoslo, Daniel, para que este fin de semana ellos organicen sus ideas, con los compañeros se comuniquen y que la próxima semana del 7 al 11 ya recibamos esos videos. De verdad, es necesario la colaboración de ustedes porque ustedes son lo más importante en cada uno de los eventos. Entonces, English and Spanish Day va a ser como los estudiantes de toda la institución demuestran las habilidades que ellos tienen en esos dos idiomas con ayuda de las herramientas tecnológicas. Así que, RiseQ, los invito y de verdad su participación sería espectacular. Me imagino esos estudiantes que tienen esa excelente dicción, esa excelente pronunciación en inglés, haciendo un video, una entrevista o haciendo un monólogo. Aprovechen, arriesguense. Eso es, bueno, entonces ya saben. Y si Uno quieren puede combinar las dos. Claro. Como, pues, por ejemplo, como bueno, yo soy la entrevistada, entonces mi hermana o alguien está haciendo el personaje de Tom. Entonces creo que entonces yo le hago una entrevista como a Tom Sawyer, como sobre sus libros, pero la hago en inglés. Excelente, está muy buena, muy buena. ¿Listo? Igual si alguien necesita asesoría, nos escribe por el interno y la otra semana entonces nosotros hacemos una reunioncita
los que quieran de pronto que nos los asesoremos y bueno, les mostramos pues o les damos ideas o les ayudamos en lo que podamos. Entonces yo creo, Lacey, que ya es justo. Ya, listo. Muchachos, para todos buen día, gracias por la participación, ánimo con ese cuento, ánimo con los videos y bueno, hasta la próxima semana. Quien tenga dudas, escriba al correo, que los que me han escrito saben que les he resuelto dudas. Lo mismo con la profe Lacey. Si alguien de pronto no quiere asesorías para el video, le escribe una que ya entonces está pendiente. ¿Listo? Bueno, claro que sí. Gracias a todos. Buen día a todos, buen viernes, chao. Que tengan un buen día. Chao, gracias. Chao, gracias Chao, por se cuidan. todo. Buena la clase. Listo, hasta luego. Bueno, no la participación de ustedes, súper. Bueno, Chao, Hasta luego. Feliz día.